Hemos hablado acerca de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos hablado sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y terminamos hablando acerca de algunas reglas de interpretación que nos ayudan para poder clarificar unas doctrinas que algunas veces no son bien interpretadas. Así que nos quedamos exactamente acá para comenzar a hablar un poquito sobre ciertas herejías que se están dando o que se han dado en los primeros siglos después de la iglesia primitiva, o sea, después de que se cierra el Nuevo Testamento. Tenemos varios movimientos y no sé si Israel se recuerda la pregunta que me hizo. No. Sí, más o menos. Vamos a ver, escuchen esta pregunta y esto nos va a servir un poquito para... Dejen que se vayan todos, si quédense aquí conmigo. ¿Sí? Fue algo así como, ¿en qué momento fue que Jesús recibió al Espíritu Santo? Ajá. Él hace esa pregunta. Dice, ¿en qué momento Jesús recibió el Espíritu Santo si todos nosotros recibimos el Espíritu Santo? Si quiere agarrar base bíblica, exactamente eso es. Dice que cuando él fue bautizado, entonces descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. ¿Ya? Pero la pregunta, la respuesta... Fue por dar ejemplo. ¿El qué? El bautismo. No, pero el bautismo, pero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya existía en el principio. No, pero la pregunta no es si existía o no, en Jesús es la cosa. La pregunta de él es... Siendo Dios necesitaba el Espíritu Santo. Ahora viene otra pregunta, usted la hace. Siendo Dios, ¿necesitaba él el Espíritu Santo? Esa es otra pregunta que sale. Sí, porque era un hombre. Ahora mete una parte importante, fíjese, que nos toca ver a Jesús, que él tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, 100% humana, y la naturaleza divina, 100% Dios. Nos da el ejemplo, en la parte 100% humana, que necesita el Espíritu Santo. Tenemos la parte 100% divina, no necesita porque Él es Dios. Okay. No, le menciono esto porque hoy nos vamos a meter a un tema de aquellos que creo que no vamos a salir de ahora. ¿Okay? Ahí tenemos herejías acerca de la doctrina del Espíritu Santo en los primeros 5 siglos. Vea la causa. ¿Cuál es la causa? ¿La podemos leer todos juntos? ¿Por qué surgieron? Oiga bien, a pesar de que en los primeros 3 siglos el método de interpretación de la Biblia era el método literal, y toda la iglesia y los apóstoles y todos los miembros de la iglesia aceptaban así, por hecho, de que la única manera de interpretar la Biblia era de manera literal. ¿Y cuáles son, por lo menos, las 3 reglas que les mencioné el martes pasado para poder hacer una interpretación correcta? Vamos a ver los que vinieron el martes y me ayudan. ¿Qué es lo primero que va a hacer un buen intérprete? Basado en la clase del martes pasado, ¿qué es lo que busca el intérprete? El buen intérprete, pues. El argumento debe estar en armonía con toda la Biblia. Segundo es ese. El primerito. Ya estuvieron aquí conmigo algunos, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron un martes conmigo? Descubrir el
¿Lo tiene escrito o lo tenía en su mente? Ok, pero ese es descubrir el significado original del texto. Y ahí sí vienen las preguntas. Ya, ahí vienen las preguntas. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Verdad? Porque todos los textos tienen un significado original. Dice, yo esto es lo que quiero decir con esto. Que diferentes personas digan, aquí yo creo que así dice, es otra cosa, pero no. La segunda cosa es, para poder comprobar que ese es el significado original, buscamos que ese significado esté en armonía, con toda la Biblia, con el argumento de toda la Biblia. La tercera cosa, ¿cuál era? Ser coherente con Ese significado debía ser coherente con las doctrinas que se presentan en toda la Biblia. Ahora, fíjense bien, a pesar de que en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, se aplicaban esas reglas, con ser así, surgieron algunos herejes. ¿Quién es un hereje? No es el esposo de la oreja, porque esta lleva H. Uno que está en contra de lo que es original. Uno que enseña lo que no es. Alguien que enseña lo que no es del texto, alguien que le añade o que le quita, alguien que tuerce el significado, o alguien que transversa las cosas. Ya. Alguien que enseña una doctrina que está en contra de la Biblia. Ese es un hereje. O de lo que quiere decir. O de lo que, sí, del significado del texto. Por eso es bien importante que nosotros descubramos el significado del texto. Y cuando usted sabe lo que dice el texto, si alguien viene, aunque le ponga colochitos y adorno y todo eso, pero si en medio le enseña mal, miren lo que me acaban de decir de un supuesto pastor que enseña. Dice que dijo que Jesús murió del SIDA. Y esa chifladura, ¿de dónde? Porque la Biblia dice que Él cargó todas nuestras enfermedades. ¿Ve? A eso se le llama una interpretación alegórica. Ni usan nada las reglas de interpretación. Y todos los que no saben, ¿qué dicen? ¡Amén! Y caen en la trampa. Y esto se va, digamos que hay 100 personas que escucharon eso y que no están al cuidado de interpretar bien la Biblia. ¿Cuántos se van a sus casas creyendo eso? todo. Y a la semana, ¿cuántos lo saben así? Sí, así es. Entonces, un error que yo cometa, puede ser que la mitad de la iglesia diga, no, si lo dijo el pastor, eso es verdad. Y no siempre lo que dice el pastor es verdad si no está interpretando correctamente. Y yo le dije, ¿qué eso enseña? No, hombre. Este está como el que inventó esta película y este libro y toda esta enseñanza de el Código Da Vinci. Dijo que Jesucristo era afeminado. ¿Por qué? Porque Juan, el discípulo amado, se recostaba sobre sus. ¿Se da cuenta? Es una interpretación incorrecta, porque la Biblia dice que Jesús no tuvo pecado, y eso es así. Entonces, ok. Entonces, ahí viene. ¿Cuál es la causa de por qué surgen muchas herejías acerca del Espíritu Santo? Leamos juntos. El problema se centra en la incapacidad de establecer las relaciones entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. ¿Cómo establecer una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y esto es lo que nos vamos a meter ahora un poquito. Vamos a detenernos un poquito antes de entrar a trabajar eso. Y quiero decirles que, vamos a ver. Vamos a ver si, ahí está. Hay una explicación un poquito sobre esto. Lo primero, la relación de Dios en 3 personas. Hay la primera propuesta.
surgió un movimiento que enseñaba de que esa relación se ve a través de la unidad de la divinidad y la otra de la distinción entre la divinidad. ¿Alguien me explica esto? Vamos a buscar unos textos solo para ver si... Y estas son propuestas que están siempre ahorita, miren. Por favor, vamos a ver estas dos líneas de enseñanza. La primera, en cuanto a la unidad de la divinidad, buscamos 1 Corintios 8:4 y Santiago 2:19. Quien lo encuentra primero lo lee, por favor. Uno dice que lo que hay es unidad en la divinidad. Y vamos a explicar cómo es eso. Acerca pues de la mierda que se sacrifica a ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Oiga, ¿qué dice? No hay más que Un Dios. Dice, esa es la primera línea, dice, no puede ser, solo hay un solo Dios. Ese es unidad en la divinidad. Y luego Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien antes, también los demonios creen y tiemblan. Muy bien. Otra vez, dice, solo hay un Dios. Y si vamos al libro de Deuteronomio, solo para citarles, ¿se recuerda el capítulo 6 cuando dice, porque hay allá dice, al Señor tu Dios adorarás, porque solo hay un Dios, dice, y a Él solo adorarás y servirás. Y luego Timoteo dice, porque hay un solo Dios entre, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, el concepto de unidad en la divinidad, diciendo que solo hay un Dios. Ahora vamos a la otra propuesta. Revela la distinción entre la divinidad. Vamos a este otro pasaje, Mateo 3, 16 y 17. Alguien más, Mateo 28, 19. Y por último, alguien más, 2 Corintios 13, 14. ¿Qué dice el primer pasaje? Mateo 3, 13, 14. Perdón. Oh, perdón. 16, 17. ¿Dice? 3, 16. Ok. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. El siguiente pasaje. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El último pasaje es 2 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Ahora, ¿qué encontramos en esos tres pasajes? En la otra línea de pensamiento. Y dice, en cuanto a la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una distinción en la divinidad. ¿Por qué? Porque encontramos ahí a Dios Padre como el Creador y Gobernador, encontramos al Hijo como el Redentor y encontramos al Espíritu Santo el ejecutor de la redención. Entonces la pregunta es, vamos a ver, Fátima, vamos a ver, ya con esas dos líneas de pensamiento, ¿qué crees que será? ¿Es un Dios en tres personas o tres personas en un Dios? Un Dios
en tres personas. Eso es el primer principio. Unidad de la divinidad. Quiere decir que Dios en tres personas. ¿Qué creemos nosotros? ¿Y qué hacemos con el otro? Distinción en la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Es correcto? Sí, también. Como Dios sabemos que es un solo. ¿Cuál es la idea que quería decir? La tengo ahí aquí. Dígale. Como orden de prioridad. Ya. No hay- Pareciera. Ya vamos a ver ese elemento, cómo se une. Porque allí es donde surgen las herejías. O sea, cuando comenzamos a ver que este es mayor, y el pobre Espíritu Santo es el menor. ¿Eso es verdad, Walter? ¿Cómo respondería a eso? Si yo soy el hereje, digo, Dios es el mayor de todos. Jesucristo es el segundo. El Espíritu Santo, a fin de cuentas, sí vale un poquito, pero depende de. Pásesela, Rolando, a ver qué le dice. Se da cuenta que estos temas no mucho los trabajamos. ¿Ah? No puede quedar no como... depende. O sea, lo que creemos nosotros no es lo que usted está diciendo. Si usted puede ver. Sí. Porque el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ok. Así tienen la misma. Ok. Gracias por eso. Y ahí pienso que el Espíritu Santo, si lo toman así, no puede quedar como un ser menor por el hecho de que es Dios. En tres Ahí está. personas. No le ponga tres personas, solo así. El hecho de que el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, es igual. A Dios Papá, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero son dependientes uno del otro, ¿no? Ya vamos a ampliar eso. Para mí pastor es el complemento perfecto, porque el Hijo pues vino a hacer la obra del Padre, el Espíritu Santo pues se mueve por medio del Hijo y del Padre. Vamos a Hebreos 7 y a ver si nos tomamos las palabras perfectas que usted dijo, el complemento perfecto. Hebreos, el capítulo 10. Este sí es un verdadero estudio bíblico, hermanos. Hebreos 10, versículos 7 al 17. Porque ya me suena como prioridad. No, simplemente porque escribí así y porque así. No, como dijo el hermano y ya lo veo como No. habla de valores. ¿Se recuerdan el texto que dijimos de Mateo 28, 19? ¿Cuál es el orden que da allí? Padre. Hijo y Espíritu Santo. Ya vamos a analizar bien ese pasaje. Juan. Ya vamos a analizar bien ese pasaje. Hebreos 10. 10, versículo 7 al 17. Sí, por favor. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dice allí? El Padre. No, ¿quién dice aquí yo vengo? El Hijo. ¿A quién le dice? Jesucristo, Dios. Al Padre, ¿ok? ¿Sigue, hermano? Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí
He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Hasta ahí nomás. ¿Se dieron cuenta la obra de cada uno de los tres? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Testifica. ¿Qué hace Jesucristo? ¿Y qué era allí la voluntad del Padre? Es morir en la cruz. ¿Qué es lo que el Padre quería? No, que Jesús muriera para salvar al hombre. Entonces, el Padre, Él desea salvar al hombre. Jesucristo es el que salva al hombre. El Espíritu Santo es el que dice, Jesús es el que nos salva. Pero en este sentido está testificando solo de Jesucristo. Dice, este es el único que puede dar salvación. Entonces, la obra se ve bien clara. Pero este señor Schaeffer, quien escribió hace unos varios años, bastante, ya este señor murió, pero es uno de los primeros teólogos conservadores que escribió 2 teologías sistemáticas de este grosor. Y leer eso es una cosa bella. Él dice que la relación que existe entre las 3 personas de la Trinidad señala una distinción clara. ¿Cuál es la distinción clara? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la divinidad. Nosotros así lo creemos. Pero indefinible por no estar plenamente definido en su palabra la doctrina. Porque en la Biblia no encontramos ni una sola vez la palabra Trinidad. ¿Por qué será cuando está explicada bien clara en que unidad en la divinidad quiere decir Dios es uno, distinción en la divinidad en 3 personas? Ahora, hay un documento que esto se le llama en diferentes concilios que se han dado, donde se toman acuerdos en cuanto a las doctrinas, y hay un documento que fue escrito en una confesión que le llama la Confesión de Westminster. En ese documento se escribió lo siguiente, mire lo que dice: en la unidad de la deidad hay 3 personas de la misma sustancia, poder y eternidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre, oye bien lo que voy a decir, el Padre no es engendrado ni procede de nadie. Vamos, el Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Entonces quiere decir que si es eterno es igual a Dios. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Entonces sigue siendo igual a Dios. Entonces, quiero que vea el Salmo 104:30, luego Juan 15:26 y 16:7. Confirma esta verdad. Salmo 104:30, Juan 15:26 y 16:7. Por favor, alguien lo lee. Envía tu espíritu, son creadas y renuevas la faz de la tierra. ¿Otra vez, no? Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Allí la palabra espíritu está con mayúscula. Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a Juan 15:26. Muy bien, el Espíritu Santo procede del Padre, ¿y quién lo envía? Dice, Jesús lo envía del Padre. Así dice, ¿verdad?
Pero lee todo el texto. A quien yo os envío del Padre, dice Jesús. Entonces, Él procede del Padre. Y luego el último texto, 16, 15. Oh, 15. 15, 16 o 16. No, 16, 7 es. 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me puede, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me puede, os lo enviaré. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo mismo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu de Dios, y ese texto dice el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos, es Dios al cual estamos recibiendo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿entendemos la relación hasta ahorita entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. La relación de la unidad. ¿Qué? Pero el asunto es esto, porque ahorita yo solo les estoy dando una base, porque después vienen los herejes. La pregunta, pastor, Sí. es de los tres, cuando estemos con Él, solo va a haber uno que vamos a ver. No a los tres, solo a Jesucristo. Lo interesante es, cuando estemos en el tiempo del milenio, el Espíritu Santo va a descender sobre toda carne. Jesucristo va a estar reinando al lado del Padre. Pero Sí. el cuerpo solo es uno. ¿Ah? Ya, esa es la parte que nos toca entender. Bueno, Señor, y cuando me encuentre contigo, ¿a quién voy a ver? A Dios. Ya la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, no va a ser necesario porque en la eternidad estaremos con Él para siempre. Pero todavía, vamos a poniendo fundamento a todo eso. Porque tal vez algo otras estarán pensando ver al Padre, que es un gran... Y decirle, y después, Padre, ¿y dónde anda tu hijo? Ajá. ¿Sí? Anda con el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo, eso lo dice la palabra espíritu, es un espíritu, no lo vamos a ver nunca en persona. ¿Usted cree? ¿Cree que el Espíritu Santo es una persona o es...? Pues es Dios, pero si lo tenemos nosotros es un espíritu. Ujú. Ya. ¿Se da cuenta? En estos temas no nos metemos casi porque están... Pero tranquilo, vamos a seguir ampliando para luego ir a la conclusión. Espero que lleguemos. Mire, el mismo señor Schaeffer, analizando sobre esta situación, cita a otro señor que se llama, o de apellido Gordon, en el libro de el misterio o el ministerio del Espíritu Santo, quien al mismo tiempo cita a otro, doctor Meyer, y él dice así: el cristianismo es acosado por tres corrientes: el materialismo, que niega o ignora lo sobrenatural, ¿okay? La crítica, que es hábil pero no puede construir un fundamento donde podamos descansar tranquilamente nosotros los religiosos, porque solo pasan criticando el Nuevo Testamento pero nunca nos dan una base para decir ahora sí estamos bien tranquilos, sino que siempre están así. Y hay un tercer elemento: el buen gusto literario, que se ha desarrollado en este tiempo, dispuesto a juzgar por el poder de la fuerza de las palabras o de la delicadeza de la expresión. Mire, ahorita ha surgido un movimiento de teólogos de buen gusto que lo que están haciendo es juzgar, pero no dan nada. Ahora, pone todo esto, el mismo comentarista entonces dice, sostiene que Jesucristo es lo único que nos da respuesta a todo. A todo. ¿Y por qué lo dice? Jesús revela al Padre. ¿A qué vino Jesucristo? A revelar, a dar, que es revelar.
Es que nosotros se nos quite el velo que no nos deja ver a Dios y entonces podamos ver a Dios. El Espíritu, ¿a quién viene a dar a conocer? No, a Jesucristo dice. Y Él nos dará a conocer todas las cosas acerca de Jesucristo. Ahora, ¿y el Espíritu Santo? ¿Quién lo da a conocer a Él? Lo ideal es que nosotros testifiquemos de quien mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero es suficiente porque Él procede del Padre y Él procede del Hijo. Así que, hermanos, el Espíritu Santo hace volver nuestro pensamiento y atención de sí mismo hacia Cristo, con quien Él es uno en su santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da a conocer a Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda lo que yo hice aquella vez? Que en medio pusimos a Jesucristo, una cruz, y yo les dije, todo lo del Antiguo Testamento, ¿a quién ven? A Jesús. Y todos los del Nuevo Testamento, ¿a quiénes ven? ¿A quién vemos? A Jesús. ¿Y quién viene a decir que Jesús es el que nos da la salvación? Es el Espíritu Santo. Hoy sí les quedó bien clarito, ¿verdad? Ya me confundí, pero Don't worry. yo sé que usted lo va a explicar. Okay. Cuando Juan tuvo la visión, vio ¿Juan el Bautista o Juan el teólogo? que estaba, ¿El de Apocalipsis? El de Apocalipsis. Okay. Estaba, vio a un ser supremo en un trono, el Dios, y alrededor estaban los 24 ancianos. Ajá, y los 4 seres vivientes. Ajá, y estaban llorando porque nadie podía oír el trono. ¿Qué? Hasta que apareció El Cordero de Dios, que es Jesús. Y ahí hay dos, está el ser que es Dios. Capítulo 5 y capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 5 dice que Jesús es el Rey triunfante, y el capítulo 6 es el Dios reinante. ¿Cómo se llama? El Dios reinante en ese, porque Jesucristo va a triunfar. Entonces dice, la escena es que Jesucristo, el Padre, dice, ¿y quién irá para abrir los libros, los sellos? Y nadie, dice, nadie se halló digno. Pero la escena es que Dios está en su trono celestial como el Dios gobernante, y Jesucristo el Redentor viene y dice, yo soy el Rey triunfante. Se hace distinción, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿quién es el que ejecuta todas las cosas de Jesucristo y del Padre? Es el Espíritu Santo. Pero ve que este es un asunto lindo, porque es Dios, oiga bien, Dios revelándose en 3 personas. No son 3 dioses revelándose cada uno por separado, sino es Dios dándose a conocer al hombre a través de 3 diferentes personas que son de la misma esencia de la deidad. Esta es una de las doctrinas que dice Schaeffer. Dice, como la Biblia no nos la explica completamente, nos toca creerla tal como está nomás. Entonces uno dice, bueno, Señor, ¿y cómo le hacemos? La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay una distinción de personas en la divinidad, o sea, en Dios. Esa es la explicación. La Biblia así dice. La doctrina de la Trinidad es Dios manifestándose como el Padre que gobierna desde las alturas, Jesucristo como el Dios encarnado para darse a conocer al hombre, y el Espíritu Santo que ejecuta la obra de la redención que Jesucristo vino a mostrar en la cruz del Calvario. ¿Se le podría llamar las 3 divinas personas en alguno? No.
Dios en tres personas. Sí, por esta. Porque, sí, eso, porque el asunto es cuando yo separo las tres divinas, estoy diciendo tres dioses. ¿Sí? Ahora, vamos a llegar a esa parte. No hemos llegado todavía, hombre, está duro eso. A mí no me suena bien, va. Sí, no suena. Porque una señora ¿Sí? cristiana me decía eso. Le dije, bueno, hay que investigar bien para no meter ahí la gente. No, esto es difícil, no crea. En los seminarios hasta mejor ni se saltan los temas estos. Usted vaya a los comentarios, estos grandes comentaristas que tienen, y llegue a esos textos, ¿sabe qué dicen? Unas 3 palabritas y se van al otro versículo porque no le meten. Aquí nos estamos metiendo con el temor de que podamos o confundir o por lo menos crear curiosidad. Pero si hay una verdad clara que nosotros creemos, oiga bien, nosotros creemos que Dios se ha dado a conocer al hombre en 3 personas sin perder la esencia de que es un solo Dios. No me creen, ¿verdad? No se preocupen. Ok, nuestra incredulidad, las divisiones de la iglesia y otras cosas es lo que ha hecho que el Espíritu Santo no se dé a conocer como Él se quisiera dar a conocer. Ok, vamos a ver si, mire, la otra parte, esa es la primera propuesta. La unidad de la divinidad y la distinción en la divinidad. Que Dios es uno y que hay 3 personas en un Dios. La otra es 3 nombres que representan 3 personas distintas, pero unidos en una misma esencia divina. Ahí ya va distorsionando un poco la divinidad, porque ya dice 3 personas distintas. O sea, Okay. como que fueran 3 dioses. No, pero están unidos y... Pero une, lo une. Vamos. Pero primero lo da a conocer Ya. como Pero porque la Biblia, cuando llega uno por uno, lo analiza como persona. Dice que Jesucristo es una persona. Dice que el Padre es una persona. Y dice que el Espíritu Santo es una persona. En ese sentido. Pero los 3 tienen nombre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Estos son nombres. Pero al mismo tiempo son personas. ¿Sí? Pero están unidos en la esencia de la divinidad. Esta es la otra propuesta. Entonces, encontramos aquí claramente este señor William Cook, vea lo que dice. Él ha escrito en su libro Teología Cristiana el triple nombre de Dios es la base de todas las otras verdades. Y lo vamos a basar en Mateo 28, 19. Ténganlo en mente, eso lo saben, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 nombres. Son 3 nombres. Entonces dice este señor, este texto ha sido, oiga bien, lo que quiere enseñar, este texto ha sido admitido por todos los credos como auténtico y genuino. Todos los credos habidos y por haber por todos lados aceptan que este texto es auténtico. Fíjense lo que están diciendo. Quiere decir que esto es auténtico. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Continúo, dice este señor Cook. Además, el nombre que contiene este nombre, o sea, el nombre, el triple nombre, está en todas las copias del original griego. Todos los manuscritos escritos en la antigüedad, todos tenían los 3 nombres. Todos los manuscritos originales. No había discusión, no había decir esto no es cierto. Además,
Tanto las antiguas y modernas versiones también se encuentran en las versiones modernas de la Biblia y las traducciones del nombre trino de Dios en cada versión es la misma. Aún en las versiones unitarias, que es una que da cierta enseñanza incorrecta, aceptan, fíjense bien, que el texto de Mateo 28:19 es un texto auténticamente inspirado por Dios, y que ese texto, si ese texto dice que Dios existe en tres diferentes personas, se ha dado a conocer en tres diferentes personas, manteniendo la unidad que es Dios, nadie puede cuestionar la doctrina de la Trinidad, porque bien lo que voy a decir, y nadie puede negar que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto serio, porque por no tener un concepto correcto sobre esto, surgieron las herejías. ¿A quién niegan los testigos de Jehová? A Dios. A Jesús. La deidad de Cristo. A Jesús. Jesús dicen que no es Dios. ¿A quién niega? Dice. Sí, a Jesús no es Dios. El Espíritu Santo que ellos no lo reconocen. ¿Cómo lo llaman ellos? No, al Espíritu Santo. ¿Saben cómo lo llaman? Los testigos. Para ellos es una fuerza. Es la fuerza de Dios. Para ellos Jesús es un hombre bueno, una criatura, un profeta, pero no es Dios. Esto es porque no tienen claro el concepto de el Dios Trino. Los jesucitas solo creen en Jesús y no al Espíritu Santo, y no le dan mayor importancia. Y los que bautizan solo en el nombre de Jesús están pasándose por alto Mateo 28:19. Y esto lo dijo Jesucristo, hermanos. Esto está en todos los manuscritos, están en todas las versiones, están en todos los originales, están en todo de las Biblias. Ninguna Biblia ha quitado ese texto, porque ese texto es lo que Dios dijo. Y dijo: yo me voy a revelar al hombre en tres personas, y cada vez que bauticen a alguien lo harán pronunciando la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque los tres son Dios, iguales en esencia, pero en ministerios diferentes. Yo vi una predicación la vez pasada de la 10:30 y era de un jesucita, y decía, mejor lo apagué cuando dijo como 4 veces, mejor lo apagué el radio. Digo: Dios reprenda la Trinidad. Sí. Usted le había dicho: a vos te reprendo. No, pues si yo Blasfemo. Ok. Era una blasfemia, ¿viste? De esa, mire, de todo ese concepto, esto es lo que apareció, mire. Principales herejías sobre la Trinidad. Los principales herejes fueron Pablo de Samosata, Noeto, Sabelio, Arrio y Marción. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que han estudiado historia de la iglesia, el siglo III, con Atanasio, son personajes que surgieron en la historia de la iglesia, pero después del siglo III. Yo les dije, los primeros 2 siglos, todo el mundo aceptó que la Biblia se interpreta literalmente, y nadie cuestionaba nada acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesucristo y acerca del Padre. Dios en 3 personas. Preguntas, hermanos. Esta es carne gruesa. Esta no es leche. Esta es carne gruesa. Y como ustedes ya pueden comer carne sólida, esto, ¿verdad? Sí, nada más por orden y por obediencia en la oración,
lo he escuchado algunas veces que se mencionan las tres personas de la Trinidad. Ajá, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, pero por orden es incorrecta la expresión. No es pecado, pero es incorrecta la expresión. Porque no necesariamente uno peca, pero no teológicamente no es correcto. Porque, mire, el Padre no es el que murió, sino que fue Jesucristo. El Espíritu Santo no es el que murió, fue Jesucristo. El Padre es el que envió a Jesucristo a morir, porque Él quería salvar al hombre y envió a Jesucristo. Cuando una persona ora, le va a agradecer al Padre por haber enviado a Jesucristo. Y el medio para poder orar nosotros es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que vive en nosotros ahorita. Pero además de que intercede, es el que vive en nosotros, ¿no? Dios a través del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces cuando oramos decimos, Dios que estás en los cielos, porque así dice la Biblia, el trono de Dios aún está en esos lugares celestiales. Gracias te doy por medio, o por los méritos, o por la obra, o por la sangre, o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió. Eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo en el poder del Espíritu Santo. Cuando termino, entonces digo, en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que murió por mí. Gracias, papá. Y la Biblia dice todo lo que diría el Padre en el nombre de Jesús. Ya, es otro orden, es orden, ¿verdad? Yo sé que esto no es pecado, pero cuando uno no se rige por el orden literal que la Biblia establece. Nosotros escuchamos oraciones en otras iglesias y que para todos dicen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin ningún sentido, sin ningún propósito. Y, oye, otra vez vuelvo a decir, no es pecado, pero no, teológicamente no se debe hacer así. La cita pastor también dice que no se le puede dar la potestad en el cielo y en la tierra. Ya. Ok. Entonces, es por medio del Hijo, pues que llevamos al Padre. Bueno, es otro texto muy bonito. Dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino a través de Jesucristo. Pero ¿quién es el que me impulsa, me da la fuerza, me da el poder, me da la energía, me da el entusiasmo, me da las ganas, el deseo de orar? Es el Espíritu Santo que mora aquí en mí. Entonces digo, Espíritu Santo me impulsa, me dice, Señor que estás en los cielos, gracias te doy porque a través de Jesucristo yo he alcanzado redención y vida eterna. Esa fuerza, ese deseo, ese entusiasmo es lo que me da el Espíritu Santo. Bueno, no sé si seguir de acá. Ya nos quedan apenas 9 minutos. Solo les menciono unas cositas. Este señor Sabelio, que está allí, él en el siglo III comenzó los debates teológicos. Él dijo que esto era simplemente modos en que Dios se revela al hombre. ¿Es esto correcto? ¿Sí o no? Modos. No, porque Dios se ha revelado al hombre a través de Jesucristo. ¿Es un modo? No. Una manera. ¿Ah? Ni manera. Por eso digo que no. ¿Ah? Sí, pero oiga bien, esta gente con la intención de entender esa relación entre las tres personas dijeron, yo creo que esto hay que decir lo que es un modo, es una manera de Dios. No, son personas, pero no lo veamos mal. Esto es así quisieron explicarlo, porque lo que andaban buscando es tratar de explicar, pero los primeros 3 siglos no tuvieron problema. Luego surgieron los críticos y dijeron, bueno, y esto todos lo creen, tratemos de entenderlo nosotros. Pero en vez de entenderlo, por no dar una interpretación correcta, ¿qué hicieron? Cometer
errores y trajeron herejías y que hasta la fecha las tenemos. El señor Arrio, solo le menciono un poquito, en el siglo III, dijo que Jesús fue engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Pero el principal defensor de esto fue Atanasio, quien dijo, no, una misma sustancia, sellando el mismo tiempo la absoluta deidad del Hijo. Porque Arrio lo que dijo es que Jesús no es Dios. Y los testigos de Jehová tienen su cuna en los gnósticos y en Arrio, por si en caso algún testigo de Jehová me ve. Allí tienen su falsa doctrina. En los gnósticos y en Arrio, quien dijo Jesús no es igual a Dios, por lo tanto no es Dios. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Entonces, ¿en qué nombre se tiene que bautizar? Mateo 28, 19. ¿Recuerdas el texto? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, yo me bauticé en el nombre de Jesús. ¿Dónde te bautizaste? En la otra iglesia. Ok. No es, yo ya dije, no es pecado. Otra vez, yo ya lo expliqué. No es pecado porque al fin de cuentas es una doctrina que no la han enseñado bien. Pero al fin de cuentas, mira hacia dónde va para que esté tranquilita. No, mire hacia dónde va. Si yo me bautizo solo por Jesús, si Él es Dios, si Él es el Espíritu Santo, si Él es Dios en esencia, yo lo estoy haciendo. Pero como yo obedezco la instrucción de mi maestro y digo hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es pecado. Al fin de cuentas, el acto de obediencia es lo importante en este caso. Así que, no. Si quiere bautizarse otra vez, también. Pero si dice el pecado, cualquiera lo va a hacer. No, porque el pecado es la desobediencia. No, por eso, No, aquí consolando estoy a ella. Sí, porque oiga bien, es como que, mire, es como que venga un bautista, no, venga un centroamericano de la iglesia centroamericana acá y quiera hacerse miembro de la iglesia bautista y solo fue bautizado por aspersión. ¿Qué le dicen los hermanos del bautista? Ese bautismo no vale, tiene que meterse en el agua porque así enseñó Jesucristo. No es cierto, eso vale. Al fin de cuentas es la fe y la obediencia con que se hace. Mucha gente, yo he bautizado así con chorrito. Esta gente está en el cielo también, porque creyeron en Cristo y eso es lo más importante. Antes la centroamericana solo lo hacía a través de aspersión. Luego se combinaron los dos. Ahora es igual a dos. Oiga, bauticé a un señor acostadito en la cama. Solo le levanté la cabecita y el poquito de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese vale igualito como aquel que lo hace acá. Que eso no, el agua no tiene nada. Pero eso sí, cuando ya vemos en la Biblia que hay una fórmula, una enseñanza bíblica, entonces lo más correcto es que ellos lo sigan, ¿verdad? Así que a la próxima nos meteremos con tres herejías. Ya mencionamos los herejes y nos vamos a meter con esas tres herejías: unitaria, sabeliana y triteísta. Miren lo que significa. Triteísta significa que hay tres dioses. Sabeliana es la que dice que el Espíritu Santo y Jesús no es Dios. Y por ejemplo, la unitaria es la que sale del movimiento de los arrianos. Así que pónganse de pie, por favor.